Nuestro texto inicial se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Así como en Eclesiastés, capítulo 1, verso 9, declara, nada hay nuevo debajo del sol, así también es especialmente cierto cuando se refiere a la vida y la obra de los profetas de Dios. Pareciera que cada generación en general son una puesta en escena, los mismos actos repetidos una y otra vez, pero por diferentes actores. En la vida real existe un Dios amoroso, llamando a sus hijos a través de sus profetas con palabras de advertencia y reprensión a quienes deberían haber hecho, por la posición que ocuparon, mejores acciones. Aunque trataban de ser fieles a su llamamiento, los profetas en su mayor parte afrontaron oposición ardiente, incluso duras respuestas, castigos y persecución, a menudo de los reyes y los líderes espirituales que deberían haber sido los primeros en haberlos escuchado. No es extraño que Jesús dijera, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, nunca hubiésemos sido cómplices de quienes los mataron? Esta semana comenzaremos a considerar las pruebas que pasó Jeremías, cuyo ministerio parece consistir en nada más que reprensión y retribución. Él da la reprensión y los malos líderes le dan la retribución. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta los últimos en el Apocalipsis, la Biblia nos presenta solo dos opciones acerca de cómo vivir. O seguimos a Dios con todo nuestro corazón y alma, o no lo hacemos. Como dijo Jesús con palabras que muchos encuentran perturbadoras, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta es una declaración fuerte y directa acerca de realidades espirituales que no tienen sentido en el pensamiento humano, acostumbrado a querer independizarse de Dios. Es el tema de la gran controversia en su nivel más básico y no obstante, en un sentido, Jesús no está diciendo nada nuevo o radical. En el contexto inmediato de estas palabras probablemente refleje el coqueteo político de Judá. Dios quería que comprendieran que su única ayuda estaba con él, no en las alianzas con poderes políticos o militares. Sabemos que Dios puede utilizar a personas para ayudarnos, pero debemos poner en primer lugar siempre, nuestra total confianza en Él. Nunca podemos estar seguros de los motivos de los demás, pero siempre podemos conocer a través de la Biblia las buenas y maravillosas intenciones de Dios para nosotros. Son nuestra paz. Jeremías 17:9 nos advierte acerca de lo engañoso que es el corazón humano. Los terribles efectos físicos del pecado, por malos que sean, no son tan malos como los efectos morales y espirituales. El problema es que, por cuanto nuestros corazones son tan engañosos, no podemos saber plenamente cuán malos realmente somos hasta que es demasiado tarde. Jeremías pronto vería por sí mismo cuán malísimas pueden ser las intenciones humanas. Ciertamente la tarea de Jeremías no sería fácil. Tal vez algunas personas encuentren un placer perverso en señalar a otros sus pecados, pero para la mayoría es una tarea desagradable, especialmente por las reacciones que sus palabras podrían provocar. Algunos, al escuchar las palabras de reprensión, se arrepienten y reforman, pero ese no es usualmente el caso, en especial cuando la reprensión es aguda y fuerte, y de hecho, como en todos los profetas, las palabras de Jeremías eran precisamente eso, agudas y muy fuertes. La imagen del pecado, la rebeldía contra Dios, grabado en el corazón es especialmente fuerte, muestra la profundidad de la corrupción, grabado en relieve muy profundo, como grabado con una herramienta en nuestro corazón. En vez de amar y obedecer a Dios, ahora el pecado estaba grabado en sus corazones. Nadie entre los que se declaran depositarios de la ley de Dios se crea que, por hablar a otros de la ley de Dios, está exento del cumplimiento de la justicia divina.
Un Dios que aborrece el pecado invita a los que enseñan la ley a que sean los primeros en vivirla por precepto y por ejemplo. En estos días oímos frecuentemente cómo se derrumban líderes políticos y asimismo religiosos cayendo ante la corrupción y la inmoralidad. Y no solo eso, sino que se solapan y se justifican y aún se defienden entre ellos. Dios dispuso a los líderes para que sirvieran al pueblo y no a la inversa, y abusan de su autoridad aprovechándose de la ignorancia de la gente que no le gusta estudiar para enterarse y así abrir sus ojos, y por eso los toleran, porque también llevan el mismo camino, como si no supieran que Dios muy pronto los llamará a cuentas. Alguien dijo que el pueblo tiene el líder que merece. ¡Qué triste panorama! Pero aún ahí hay solución si realmente se quiere. Solo el poder de Dios puede hacer un completo cambio y purificación de nuestros corazones a través de Jesús, nuestra única esperanza y solución, y la guía está claramente marcada al estudiar su santa palabra, la Biblia. Leemos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La triste historia de Jeremías es que la oposición que afrontó provino de los mismos que por medio de él Dios estaba tratando de salvar. Dios quería evitarles el desastre que ciertamente vendría. El problema, sin embargo, es que la gente a menudo no quiere oír lo que necesita oír porque va en contra de sus deseos pecaminosos y corruptos. Aunque en el antiguo Israel los que profetizaban falsamente en el nombre de Dios podrían afrontar la muerte, en este caso los hombres de Anatot sabían que Jeremías estaba hablando la verdad, pero lo que ellos querían era silenciarlo. No deseaban escuchar lo que él tenía para decir, aunque tuvieran que matarlo, y pensar que esto solamente era el comienzo de un rechazo mucho más amplio de todo el remanente de su propia nación. Por supuesto, todo esto, incluyendo la imagen del Cordero llevándolo al matadero, evoca el sacrificio de Jesús. En un sentido, Jeremías prefiguró a Cristo, no como un tipo, como los sacrificios de animales, sino en él, como Jesús enfrentó una fuerte oposición de los mismos a quienes trataba de ayudar. ¿Cuándo fue la última vez que oímos algo que sabíamos que era correcto, pero sencillamente no queríamos escuchar? El egoísmo arraigado en nuestro corazón es nuestro peor enemigo. Si no lo vencemos con la ayuda divina, ciertamente nos llevará a una muerte segura. En los primeros capítulos de Jeremías, Dios había advertido a su siervo que su obra como profeta no sería fácil. En ocasión de su llamado se le dijo a Jeremías que los príncipes, los reyes, los sacerdotes y la gente pelearán contra ti. Aunque se le dijo que Dios lo sostendría y que sus adversarios no lo vencerían, sin duda la advertencia de que la mayoría de su propio pueblo pelearía contra él no era una noticia ni agradable ni bienvenida. Sin embargo, Jeremías no sabía ni la mitad de lo que le sucedería, y cuando llegaron las pruebas es comprensible que se enojara y se sintiera herido. Aunque Jeremías estaba hablando de su propia situación, ¿con qué tema universal luchamos todos los días así como Jeremías? ¿Cuál fue la actitud del profeta hacia quienes lo herían? Jeremías 12:1 está saturado del lenguaje legal del Antiguo Testamento. Las palabras hebreas para justo, alegaré mi causa, y justicia aparecen en un ambiente legal. El profeta, muy molesto por lo que afrontaba, trae una causa contra Dios. Por supuesto, su queja es muy común. ¿Por qué el impío parece prosperar mientras que él, Jeremías, que procuraba hacer únicamente la voluntad de Dios, afrontaba tales aflicciones? Podemos ver también que Jeremías exhibe su humanidad. Él quiere que los que hicieron el mal sean castigados. No habla aquí como un teólogo, habla como un ser caído que tiene necesidad de gracia. Como Job y muchos otros fieles seguidores de Dios, no comprenden por qué le ocurren estas cosas. ¿Por qué Jeremías, el siervo de Dios, llamado a declarar la verdad divina a un pueblo rebelde, está sometido a las traicioneras conspiraciones de su propio pueblo?
Jeremías confiaba en Dios, pero seguramente no entendía por qué sucedía lo que sucedía. Pensemos en este tiempo moderno, ¿por qué a veces no queremos aceptar los llamados de Dios a través de personas que nos exhortan, como Jeremías, hacia el bien, como fue con el ministerio profético de Elena de White? Siendo sinceros, la realidad es que a veces no nos gusta leer sus escritos porque censuran los puntos que a veces nos atraen y no es agradable que alguien venga y nos diga nuestro error. Una sequía afectó al país. Cada ciudad y cada aldea sufrieron. Los pobres y los ricos sufrieron juntos y ni siquiera la vida silvestre pudo soportar la falta de agua. Los aristócratas esperaban a sus siervos en las puertas de las ciudades deseando que se encontraran agua, pero las fuentes se habían secado. No había agua y sin agua la vida no puede continuar. Recuerdo la experiencia que me contó un amigo mío al observar el comportamiento de la gente en el año 1985 durante el terremoto de la Ciudad de México. La gente se arrodillaba o clamaba a Dios a gritos, se hacían promesas y milagrosamente las iglesias se llenaron esas noches de terror. Pero al pasar el tiempo, la famosa curva del olvido hizo que dejaran de cumplir sus promesas y votos arrancadas por el terror y el temor, y las iglesias volvieran a recibir solamente a sus pocos feligreses normales. El miedo se olvida al pasar el tiempo y como método no es bueno para buscar a Dios. Jeremías vio la ansiedad de la gente, pero sabía que no buscaban a Dios, solo la solución al problema, la falta de agua. Esto entristecía a Jeremías. Él también oraba, no por agua, sino por la misericordia y la presencia de Dios. Jeremías entendía que esto solo era el comienzo de las aflicciones que vendrían. Dios veía los corazones de la gente y sabía que si retiraba la sequía, el arrepentimiento desaparecería. La gente hacía lo posible tratando de cambiar esa situación. Iba a Jerusalén, ayunaba, oraba, vestía ropa de luto y llevaba ofrendas, pero se olvidaba de lo más importante, que era el verdadero arrepentimiento. Estaban procurando eliminar los resultados del problema y no el problema en sí mismo, su pecado. Ya antes el profeta Samuel le había dicho al rey Saúl: Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Así oró Jeremías. Pero Dios le dijo: no ruegues por este pueblo para bien. Dios conoce todo, de principio a fin, y revela a Jeremías cuán corrupto era el pueblo. En realidad, ¿qué lógica tiene el pecado? Es un intruso en la vida de cada ser humano porque lo lleva a la muerte. Dios nos creó para vivir para siempre. Es absurdo querer encontrar una justificación, porque si la encontráramos, culparíamos a Dios y no a nosotros mismos. Así es como Lucifer comenzó y cayó con la tercera parte de billones de ángeles del cielo. Es un misterio para nosotros, seres creados, pero no para Dios, y porque nos ama, nos manda advertencias amorosas para evitarlo a toda costa con su poder y amor a través de Jesucristo. Estamos en un mundo en conflicto entre Dios y el enemigo, y solo cuando sufrimos las consecuencias del pecado nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Lo mejor es atribuirlo al resultado de vivir en un mundo caído donde todos sufrimos de una manera y de otra. Por eso es que deberíamos rogar a Dios para que pronto venga Jesús y se acabe todo esto. El mal, como el pecado, no pueden ser explicados. Sin embargo, lo que sí tenemos es la realidad de la cruz, que nos muestra el amor y la bondad de Dios para librarnos del mal inexplicable causado por el pecado. El sacrificio de Jesús nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, una vida nueva, pero ahora con Él a nuestro lado. Querido amigo o amiga, no dejemos pasar cada oportunidad de acercarnos al paternal corazón de Dios y reconsagremos nuestra vida a Él. Hoy es un nuevo día en nuestras vidas y con Jesucristo de veras encontraremos lógica a su sacrificio por amor a ti y a mí. La única manera de ser fuertes con Dios es cuando obedecemos su voz, que habla nuestras conciencias cuando están sensibles y repasamos continuamente sus mandamientos y sus estatutos escritos.
Cuando damos una vuelta en U hacia Dios con todo el corazón y con toda el alma, entonces se vuelve una delicia seguirle y vivir cada día con Él. Te deseo lo mejor de esta vida en comunión de todos los hijos de Dios, tu verdadera familia. Que el Señor te bendiga. Mi espíritu se alegra al sentir tu bendita presencia. Todo es tan diferente cuando siento en mí tu influencia, que de mi vida sería sin tu amor. Nada tendría razón, ningún valor. Hoy que te siento cerca, a mí me aferro a tu brazo, Salvador. Cuando vagaba lejos, errante y sin un rumbo fijo, mi espíritu gemía, solo sin hogar ni abrigo, pero tu amor me buscó y me encontró. Por eso aquí me encuentro hoy. Quiero darte las gracias por tu misericordia conmigo. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Si vienes conmigo a mi lado, tú que bien me conoces y sé que me has perdonado, Señor, permíteme de tu favor, manténme siempre cerca de tu amor, para vivir mis días con tu Espíritu Santo protector. Y al pasar el tiempo aprenda tu santa palabra, que pueda yo hablarte en una oración inspirada, que tenga contigo la comunión, que me lleves más cerca a tu corazón y caer a tus pies, Señor, para rendirte toda mi adoración. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final. Ven a mi espíritu consolador celestial, espíritu de toda la verdad, llévame por donde debo andar, serás mi ayuda hasta el final.